Soy Paula Cardoso y hoy hablaremos de algo esencial para todas las organizaciones sin importar su tamaño, y es la toma de decisiones. Para ello tenemos dos invitados de lujo: Estefanía Kuger, quien tiene un emprendimiento virtual de repuestos de motos, y Diego de Asa, quien está incursionando en el mundo de la heladería. Es importante que para ello tengamos presente qué se entiende por la toma de decisiones, o cómo la definen ustedes desde su rol experiencial como emprendedores, ya sea a largo o mediano plazo. Empezamos con Estefanía. Bueno, yo la toma de decisiones la defino como alternativas para cumplir ciertos objetivos de mejora para pues el rendimiento de mi propia empresa. Ok, Diego. Bueno, pienso que buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación. Pienso que la toma de decisiones en las organizaciones es como ese proceso en el cual se eligen las mejores opciones dentro de varias que nos conlleven, obviamente, a tener un mejor resultado o a cumplir nuestros objetivos. En efecto, yo coincido con ustedes en el sentido de que la toma de decisiones como tal nos presenta un catálogo de alternativas de las cuales nosotros tenemos que hacer una evaluación, un análisis de datos y también probabilístico con respecto a cuál de estas sería mejor adoptar, y obviamente limitar los riesgos, las implicaciones o las consecuencias. Sin embargo, también es importante que nosotros consideremos que la toma de decisiones también se ha entendido como un proceso cognitivo de orden superior desde la psicología, y es básicamente ese proceso dado a la cognición humana que nos permite procesar la información de tal manera que podamos agruparla, codificarla y con base a ello proponer un análisis crítico y reflexivo y tomar una decisión de manera consciente, porque pues normalmente en las organizaciones se tiende a planificar, obviamente, cada decisión, cada alternativa se estudia con cierto detalle. Sin embargo, no sé si ustedes han escuchado tal vez en el marco de la toma de decisiones que tal vez algún emprendedor o colega suyo no hace un análisis premeditado, sino que simplemente lo deja al azar. Y yo pienso que eso es algo muy constante en el emprendedor colombiano. Lastimosamente es un mal hábito que se ha normalizado, y creería yo que eso puede ser una de las razones principales de tanta mortandad de emprendimientos, ¿no? Que no hay como un previo estudio o planificación de las cosas, y como de poder, lo que tú decías ahorita me pareció bien importante, y es el tema de recopilar información, analizarla, y una vez está analizada esta información, en base a eso tomar las decisiones y qué posibilidades abre esta información que se recopila, ¿no? Entonces, eso sí siento que le hace mucha falta al emprendedor colombiano. No sé qué opinan. Yo, Estefanía, yo ¿sí? de hecho concuerdo bastante con lo que está explicando Diego. Pienso que igual dentro de todas las decisiones que existe en el marco de las organizaciones, de los proyectos y demás, deberían existir como ciertas decisiones como tácticas o preventivas que se presenten a mediano plazo o a largo plazo, que apoyen justamente la estrategia de la toma de decisiones, como para prever justamente que haya un déficit en la proyección de los proyectos o de los enfoques que tenga cada organización. En ese orden de ideas, según lo que ustedes han descrito, podríamos definir la toma de decisiones en un principio como un proceso cognitivo superior que es dado para los seres humanos, y en materia organizacional, pues la toma de decisiones supone un análisis de datos, de información con respecto a unas alternativas que se nos presentan en el escenario práctico, y nosotros debemos tomar la decisión más viable. Sin embargo, es importante que nosotros también tengamos claro que la toma de decisiones no es un término que se haya acuñado necesariamente en la modernidad, sino que ha venido
desplegándose a través de una trayectoria histórica importante, ¿sí? Entonces, yo diría que la toma de decisiones también parte de la historia en un principio, por ejemplo, desde el Imperio Romano, donde estaba consagrado el poder a un rey, a una figura superior, sí, que en este caso pues era absolutista y era él quien tomaba las decisiones del pueblo, sin importar, digamos, opiniones de otras personas. Entonces, también esto nos invita a reflexionar y hacer el contraste con respecto a la evolución que ha tenido la toma de decisiones a lo largo de la historia, y es que si bien es cierto, y partimos, digamos, de Mesopotamia, de Roma, de la antigua Grecia, donde había una concentración del poder y por ende esa persona estaba en la capacidad de tomar decisiones, no contaba con la opinión o con la valoración de otras personas. Lo que es diferente ahorita, digamos, en materia organizacional, que si bien es cierto, va a haber alguien ubicado jerárquicamente superior quien va a tomar esa decisión, pero también a través de la departamentalización de la organización se van a tener en cuenta opiniones y perspectivas de otros colaboradores en la organización, lo que podría enriquecer una visión más amplia de esa toma de decisiones. Esto lo digo a forma de contraste porque si bien es cierto la toma de decisiones necesita alimentarse de varias perspectivas, o si no sería muy limitada quizá, porque no es lo mismo, digamos, en una organización actualmente, si por ejemplo es de repuestos de motos, como el caso de Estefanía, si solo una persona toma la decisión en torno a algo decisivo de la compañía, porque podría tener una repercusión que quizá yo no valoré o no estaba prevista, y quizá otro colaborador sí la tuvo en cuenta. Entonces, es importante también valorar esa trayectoria histórica de este fenómeno y entenderlo como una oportunidad de coadyuvar con otras personas, con el equipo de trabajo, y tomar una decisión orientada a esas perspectivas múltiples que deberían ser evaluadas y valoradas en la toma de decisiones. ¿Qué piensan ustedes? Yo, Creo que respecto a lo que tú dices, perdóname, Estefanía. tranquilo. Respecto a lo que tú dices, yo opino que pese a que en algún momento, y no creo que tengamos que irnos hasta muy lejos, porque en la actualidad vemos todavía ejemplos de centralización de poder y concentración del poder, estas decisiones que se toman para este tipo de organizaciones, es muy difícil que las tome solamente una persona, ¿no? Sí, o sea, siempre va a haber un grupo, que busque quizás su propio beneficio, ¿sí? Cuando hablamos de que se concentra es porque simplemente toman decisiones buscando el beneficio propio, no el general, pero sí creo que es importante señalar que no es solo una persona, por más de que sea imperialista, siempre se va a rodear de una serie de consejeros, una serie de, bueno, no sé, personas que aconsejen frente a este tema para que tome ese tipo de decisiones. Más cuando son organizaciones, pues eso también depende del tamaño de las organizaciones, ¿no? Pues no es lo mismo tomar una decisión en una multinacional o en un imperio como el que fue el Imperio Romano, o tomar una decisión en una empresa o en un emprendimiento de, no sé, 1 o 2 empleados, o cuando uno es un autoempleado. Entonces, y sin embargo, para organizaciones pequeñas es muy importante tener ese previo análisis de alguien que tenga un poco más de experiencia, porque también la experiencia entra a ser un papel muy importante a la hora de tomar decisiones en cualquier organización. ¿Es cierto? ¿Qué opina Estefanía? Claro, de hecho, complementando un poquito lo que acaba de decir Diego, siento que cada persona o, digamos, la persona que está a cargo de cada organización siempre está buscando como un costo-beneficio y tener objetivos claros. Entonces, o sea, no yéndonos tan lejos, hablemos, no sé, del siglo XX, tenemos que tener la claridad de que igual las empresas empezaron a aplicar los métodos como más lógicos que estructuraron
como que la reunión de un grupo que estuviese apoyando a la persona que estuviera liderando la organización, ¿sí? Bien sea que fueran personas que estuvieran inspirados con modelos de administración, un contador, no sé, explícitamente no buscaban una persona en sí, sino un grupo de trabajo que buscara tomar decisiones basadas en esos datos, analizarlos y hacer como un énfasis mucho en lo que reitero, en un costo-beneficio, junto con los objetivos claros que pues se manejaban en ese entonces y en la actualidad. Ese mismo enfoque pues ayudó, no sé, digamos que a mejorar la potencia que puede llegar a tener cierta organización, la eficiencia, la precisión, precisamente de la toma de las decisiones, porque esto requería igual de mucho tiempo, o sea, no era algo que tú podías, yo voy a hacer esto, mi decisión es esta y mi decisión final es la otra. Siempre tenías que contar con un equipo de trabajo que te ayudara a analizar todo ese tipo de ventajas y desventajas para tener un equilibrio sobre tu organización. Claro, a partir de este relato se rescatan dos conceptos muy importantes que ustedes han mencionado y es costo-beneficio, que es una de las estrategias que se implementan para evaluar la toma de decisiones y es ponderar obviamente qué costos estoy asumiendo yo como empresa, ya sea de recurso humano, capital, estructural, y cuál va a ser el beneficio. Es decir, si yo los pongo en una balanza, hay un equilibrio, se justifica lo que yo estoy sacrificando, lo que estoy yo como tal poniendo en juego con respecto a mi decisión. Y otro aspecto bastante importante que alude Estefanía es los principios básicos de la administración científica. Y en especial pues deberíamos traer a colación lo de Frederick Taylor, quien fue el que propuso el modelo de tiempos y movimientos. Es decir, no sé si ustedes vieron Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que es una ejemplificación de la época industrial, donde prácticamente el empleador tenía que vigilar como tal el trabajo que ejecutaba obviamente el obrero y lo medía a través de cuánto tiempo tardaba por hacer cada movimiento, esto con el fin de ajustar la línea de producción. En este sentido, también tenía que tomar ciertas decisiones para cumplir con los estándares previstos de productividad. Desde ahí, pues, también podríamos hablar de la evolución de este término de la toma de decisiones en la época industrial, donde está en auge los principios de la administración científica. Entonces, creo que es un buen aporte el que hace Estefanía con respecto a ello. Me gustaría saber, ustedes en su calidad de emprendedores, ¿cuáles han sido los desafíos que han tenido en torno a la toma de decisiones y cómo han llegado o cómo ha sido ese proceso para tomar una decisión? Bueno, yo pienso que esencialmente, pienso que todo va basado justamente en lo que veníamos hablando, a una toma de decisiones como colaborativa, ¿sí? No es como una toma de decisiones basadas por una sola persona o por los sistemas de inteligencia artificial en estos casos, sino que es una toma de decisiones colaborativa, porque hoy en día siento que muchas decisiones se toman en equipo y si no se toman en equipo realmente no van a surgir de la manera que debería ser. Si tú tomas una decisión en equipo y en el momento en el que hay que tomarla, surgen como demasiadas herramientas de colaboración, ¿sí? Como, bueno, mira, yo te puedo colaborar en esto, sopesemos esto con lo otro, y vuelvo al mismo tema del costo-beneficio, ¿sí? Con un costo-beneficio tú equiparas, digamos, un costo sobre una acción junto con los beneficios que genera para tomar una decisión que vale la pena llevar a cabo. Entonces, si tú evalúas el esfuerzo, el tiempo, el dinero, etcétera, todo eso justifica las ganancias o las ventajas que se va obteniendo con el tiempo. Básicamente, pienso que se basa en esto. ¿Y tú, Diego? Básicamente, para reforzar lo que dice Estefanía, es el tema de que así un emprendimiento sea, o sea, si un emprendimiento es grande,
es grande precisamente por su equipo y por las decisiones que toman como equipo. Y si un emprendimiento pequeño quiere llegar a ser grande, desde el principio tiene que pensar en que de alguna u otra forma tiene que invertir, porque no es un gasto, sino es una inversión en talento, como el talento de una persona que lleve una buena contabilidad, una persona que lleve un buen sistema de, no sé, de archivo, de almacenamiento y todo este tipo de cosas que lo que van a hacer es, al final de cuentas, optimizar recursos, ¿cierto? Con respecto a la teoría que hablabas de Taylor, que sostiene que el dinero es la principal fuerza que motiva a los empleados a trabajar en una empresa, pues es precisamente eso, ¿no? Como el incentivo a estos empleados debe ser, pues sí, económico, pero en base a una organización que de alguna u otra forma demuestre sus resultados también. Sí, desde su experiencia en sus emprendimientos, independientemente de la naturaleza que tengan, ¿cuál ha sido la decisión que han tomado donde ustedes se hayan dispuesto a evaluar que estaban frente a una toma de decisiones? Yo opino que el tema de la productividad o la eficiencia. ¿Cómo fue el proceso para la toma de esa decisión? Es decir, ¿sobre qué tenías que decidir? Sobre justamente la mejora dentro de los procesos, ¿sí? Ok, Buscar la reducción de tiempos, menor desperdicio de recursos o materiales, y de esta manera pues incentivar, digamos que no de un valor monetario, sino que un valor generalizado justamente a la inversión. ok. ¿Y cómo llegaste a tomar la decisión? ¿Cuál fue el procedimiento? Es decir, identificaste el problema y eso es fundamental en la toma de decisiones porque lo esencial, y lo han dicho los teóricos, lo esencial es identificar el problema, delimitarlo. En la medida que podamos delimitarlo, pues va a ser un análisis enfocado a esas variables, es decir, si no nos tomamos el trabajo de poder delimitar a qué nos estamos enfrentando en la toma de decisiones, pues el análisis va a ser muy abstracto, va a ser muy ambiguo, no va a estar dirigido como tal a solventar o a dirimir ese conflicto. Ahora, yo sí quiero hacer una precisión y es que antes de darle el uso de la palabra a Estefanía, es que la toma de decisiones no necesariamente alude a una serie de alternativas negativas. Muchas veces en las organizaciones se enfrenta a un amplio catálogo de decisiones que pueden suponer un beneficio para la empresa, pero hay que saber escoger cuál va a ser la mejor o cuál va a resultar más fructífera para ella. Entonces, no es simplemente decisiones que como tal contravengan digamos, con el estado natural de la empresa o con su curso natural. No, simplemente también pueden haber decisiones que impactan positivamente y hay que evaluarlas como cualquier otra. Entonces, por ejemplo, Estefanía ha identificado un problema en su organización y es cómo optimizar la productividad, disminuir la pérdida de recursos materiales. Entonces, en ese sentido, identificó el problema y qué alternativas tenías para ello. Bueno, pues igual también debía ser consciente con el tema del impacto competitivo dentro de las otras empresas y buscar también un incentivo dentro de la satisfacción y el bienestar, porque pues no es solo la organización, también están inmersos mi equipo de trabajo, los trabajadores de la planta, de la empresa, de la producción, en fin. Entonces, como que siento que en sí lo que se llevaba el plus de todo este tema era la competencia. Buscar, no sé, como la ventaja competitiva frente a otras empresas, motivar a las empresas a invertir en mi empresa porque, no sé, mis productos son mejor o la tecnología que manejo es superior a la de ellos. O sea, el tema de destacar en el mercado siento que es un tema demasiado complejo como encajar dentro de la sociedad porque, o sea, no hay que mentirnos, dentro del mercado hay demasiadas empresas de lo mismo.
¿sí? Entonces yo siento que todo se basa en incentivos, ¿sí? Ponderar entre el análisis, reitero, cobro-beneficio, ver si los beneficios superan los costos, pues no sé, como en otras palabras, entender el valor real de una decisión más allá de los números inmediatos, ¿sí? Teniendo en cuenta pues todo lo que una empresa puede generar, pues o mejorar a largo plazo. Lo que nos comparte Estefanía se ajusta en gran medida a uno de los modelos para la toma de decisiones. Por ejemplo, el modelo racional, que si lo pudiéramos definir en palabras breves, se diría que es como seguir una receta para la toma de decisiones. Es decir, primero se define el problema, luego se recopila esa información, se identifican las opciones, se evalúan y se elige la mejor. Sí, pues obviamente suena algo muy procedimental, que no requiere mayor reflexión, pero obviamente como lo comparte ella desde el contexto práctico, pues supone, digamos, una rigurosidad superior que la que estamos planteando, pero obviamente sí sigue los supuestos de este modelo y es importante pues rescatar lo que a veces en la toma de decisiones, aun cuando el emprendedor no tiene arraigado o apropiado esos conceptos teóricos, pues si bien los sigue y los interioriza en la organización, y eso es un aspecto también a rescatar. ¿Qué opinas, Diego? Yo pienso que el tema de la toma de decisiones es constante, todo el tiempo, para Sí, absolutamente todo en la organización. Para absolutamente todo es determinante, porque un detalle puede marcar una diferencia gigante. Y eso es rutinario. Pienso que es completamente segundo a segundo que cada decisión que vas tomando, incluso cómo influyes en el pensamiento tal vez dentro de la organización de tus colaboradores, eso hace que ellos de alguna u otra forma también dentro de su modelo mental tomen decisiones más acertadas constantemente, y eso hace que, por ejemplo, se eviten accidentes, que se optimice su eficacia y todo este tema de productividad además, ¿no? Pero pienso que el tema de toma de decisiones en las organizaciones es todo el tiempo constante. sí, claro. En ese sentido, también aludes a un aspecto bastante importante y es cómo la cultura organizacional moldea la toma de decisiones. Sí, porque si bien es cierto, la cultura organizacional se alimenta de esos valores, esas normas compartidas, el estilo del liderazgo, la jerarquía, la percepción del riesgo, la innovación, la comunicación sobre todo y el flujo de información dentro de una organización. En ese sentido, obviamente la cultura organizacional va a ser determinante para la toma de decisiones, porque dependiendo cómo esté afianzada, asimismo va a ser la dinámica en la gestión de una toma de decisión. Eh, si bien es cierto, también tocas un punto bastante relevante y es estamos expuestos siempre a tomar decisiones en una organización y creo que desde el momento mismo donde se decide emprender, ya es una decisión, porque tú estás evaluando cómo va a ser el mecanismo, cuál va a ser la modalidad, cuáles van a ser los riesgos, cuáles son los factores a los que tú te expones y haces un balance y con base a eso tomas la decisión más acertada, ¿sí? Entonces, obviamente, por ejemplo, Estefanía, tú tienes un emprendimiento de repuestos de motos. ¿Es virtual o está en tienda física? Pues digamos que parte de la organización es virtual, pero obviamente que Sí. contamos con una parte física, pues porque es donde se dirigen presencialmente los clientes. Ok. ¿Y tú, Diego? Yo tengo el contrario, un punto físico al cual están cordialmente invitados. Eh,
lo cual hace que también sea un poco, digamos, complejo a la hora de tomar decisiones, justamente, porque te evalúan muchísimos riesgos que no están dentro de tus parámetros organizacionales, por así decirlo, porque digamos que el tema de tener, bueno, y creo que también se ajusta al tema virtual, ¿no? Y son cosas como depender de cosas externas que tú no tienes el control sobre ellas, ¿no? Entonces, eh, en lo virtual, que tengas una mala conectividad o que justamente ese día funcione, o en lo físico que, por ejemplo, haya algún tipo de accidente de un tercero que no se tiene en cuenta nunca dentro de lo que es la planificación de las cosas. Entonces, hace que la toma de decisiones se amplíe, el espectro sea mucho más grande porque de alguna u otra forma es bueno prever ese tipo de situaciones, ¿no? Y eso hace que la toma de decisiones sea un poco más compleja cada vez. Claro, a veces no tenemos al alcance toda la información, es decir, los supuestos de la toma de decisiones obviamente es identificar el problema, recopilar la mayor información, identificar las variables, las alternativas y Por ejemplo, finalmente... tú hablabas ahorita respecto a muchos de los expertos en el tema. De hecho, me gustaría compartirlo y es el hecho de que identificar el problema es solucionar un problema en su 90%. Por ejemplo. Exactamente, Entonces, exactamente. creo que ese es el punto crucial ahí. Sin embargo, yo quería agregar algo respecto a la toma de decisiones de una organización que contiene una página virtual. De hecho, es demasiado tedioso porque tú no cuentas solamente con la competitividad física, sino justamente ahorita con el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Tú en la actualidad, o sea, ya eres consciente de que va a existir un aprendizaje automático que va a hacer que ya, o sea, realmente tú seas reemplazado, ¿sí? Entonces, si existe un aprendizaje automático que puede analizar enormes volúmenes de, no sé, de datos, de dar decisiones, o sea, imagínate lo fácil que sería tomar una decisión, ¿sí? Entonces ya manejas tú la toma de decisiones virtual, la toma de decisiones presencial, la toma de decisiones de tu grupo, o sea, se vuelve como súper complejo el tema. Obviamente eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Imagínate una decisión asistida por IA, es una decisión sumamente rápida y precisa, que es peor aún. Mientras que es más tedioso tú reunirte con tu grupo de trabajo, decir, bueno, tenemos este problema, vamos a tomar una decisión sobre esto. Realmente se corre un riesgo superior, ¿sí? Mientras que tú ya con IA, ven, tengo este problema, haz esto. Entonces realmente existe una competitividad bastante grande en la parte virtual y en la parte presencial. Sí, me parece que ese aporte es fabuloso porque eh, si bien es cierto, ya hemos mencionado varios modelos en la toma de decisiones. Mencionamos el modelo racional, el modelo de racionalidad limitada y vamos a hablar sobre el modelo intuitivo, que como su nombre lo sugiere, parte de la intuición, ¿sí? De la experiencia que tiene el empresario, ¿sí? O los colaboradores en esa organización y no optan por un análisis riguroso, meticuloso, estadístico, probabilístico o un análisis exhaustivo de los datos, sino que más bien es algo que lo dejan a la intuición y por ende obviamente al azar porque pues no parte desde una base sólida esa toma de decisión. Entonces, haciendo contraste con el aporte de Estefanía con respecto al auge de la inteligencia artificial en la toma de decisiones, pues realmente sí facilita muchas cosas para quien tiene, digamos, esa carga adicional de tomar una decisión o analizarla o delimitarla, y sería ayudarse a través de estas tecnologías. Sin embargo, yo sí difiero de que pueda suplantar ese nivel reflexivo y argumentativo del ser humano, ¿sí? Porque pues no olvidemos que tal vez la inteligencia artificial en su gran medida está creada por los seres humanos
¿sí? Entonces va a tener una serie de sesgos. Igual la inteligencia artificial funciona como una serie de algoritmos de base de datos, donde digamos, su interpretación y su argumentación hasta cierto punto va a ser limitada, aun cuando también la interpretación del ser humano también va a ser limitada hasta cierto punto, pero puede tener en cuenta ciertas variables que inteligencia artificial no podría. ¿Qué piensa Diego? No, estoy totalmente de acuerdo. Es un tema un poco de pronto más racional. Sí. De pronto la IA va mucho más al tema estadístico, entonces hay que hacer un equilibrio ahí que puede pesar más. Claramente, en referencia a los históricos, IA es en base a eso que toma sus decisiones y sus análisis y hace sus aportes. Sin embargo, si hablamos de organizaciones inteligentes, siempre puedes tener la mayor cantidad, o no la mayor cantidad, sino ya en estas organizaciones inteligentes sabes qué tienes que tener en cuenta y a quiénes puedes tener en cuenta para escuchar respecto al tema que quieras solucionar y que estás haciendo frente, ¿no? Entonces, incluso, y puede ser uno de estos recursos, la inteligencia artificial. Para esto me sirve más inteligencia artificial. Para este punto me sirve más este recurso de la empresa, que puede ser cualquiera de los colaboradores. Entonces, sí hay cosas que puede manejar la IA, pero yo también diría que del todo y 100% aún no. De pronto lleguemos allá, pero en este momento diría que todavía no. Por ejemplo, si tuviéramos que identificar el problema, evaluar las alternativas que tenemos, pues sí, así nos podría facilitar en la medida que sepamos darle un contexto amplio y suficiente con respecto a la organización, ¿sí? Y es decir, no podríamos tampoco dejar a la IA que tome las decisiones por nosotros, porque podría ser un criterio auxiliar para la eventual toma de decisiones, pero no puede ser decisivo, ¿sí? Porque obviamente tiene que haber una reflexión con respecto a lo que estamos evaluando, ¿sí? Y en eso nunca va a poder la IA reemplazar el factor humano, como por ejemplo, o sea, se me viene a la cabeza un ejemplo de un colaborador de la organización que tenga algún tipo de problema personal y familiar. La IA te va a decir, pero tú no puedes ir a reemplazarlo simplemente porque la IA te lo dice, sino porque tú también como factor humano te obliga a ir a investigar qué es lo que está sucediendo, que claramente sí los recursos, y lastimosamente si lo vemos en los ejemplos de las multinacionales, hacen a la gente todo el tiempo, es como reemplazo y ya, reemplazo y ya, reemplazo y ya, entonces sí se ha vuelto muy automático eso, pero sin embargo me parece que es un factor que sí de alguna u otra forma afecta a la organización, porque una organización que constantemente esté rotando sus colaboradores, se pone a pensar en muchas cosas, ¿no te parece? Sí, claro. Y ahí también, Igual, dime, Estefanía. perdón, igual hay que tener presente también que, no sé, dependiendo de la organización, igual pues también se presentan, digamos que la IA entra a ser otro gasto dentro de la misma organización, ¿sí? Porque obviamente que una IA básica no te va a generar mucha confianza en una multinacional. Sí, tú requieres de una IA que te facilite, que te proponga, obviamente, yo siento que, no sé, por ejemplo, en una multinacional van a discutir no sé, una respuesta a una decisión que tomó la IA, pero igual se reúne el grupo de trabajo y dice, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que se acepte esa decisión, de que no se acepte? Obvio, no hemos llegado a ese punto de que la IA tome las decisiones por uno, porque obviamente eso entra dentro de las limitaciones de la comprensión humana, ¿sí? Era lo que decía Diego. O sea, la IA no puede entender los aspectos emocionales de una decisión que solo un humano percibe, ¿sí? Pero sí genera mantenimiento, sí genera costo. ¿Por qué? Porque pues requiere un mantenimiento constante de expertos que gestionen los modelos y aseguren su actualización, ¿sí? No es lo mismo que la IA te diga un día, sí, la decisión que vas a tomar es esta, mientras que si tú la actualizas a 10 años, te va a dar o sea, un campo abiertísimo de lo que puede ser.
Exactamente, exactamente. Y esto me lleva a dar una breve introducción con respecto al otro subtema de la toma de decisiones y es las estrategias de evaluación. ¿Cómo evaluamos la toma de decisiones? ¿Sí? Si bien es cierto, las estrategias de evaluación nos permiten comprender la información y las dimensiones de cada alternativa, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a una decisión esperada. Sin embargo, obviamente hay quienes no utilizan ninguna estrategia de evaluación y simplemente toman sus decisiones a través de mecanismos intuitivos, que son cuestionables o no, pues dependerá de cada organización. Pero pues la literatura obviamente sugiere que sean que Ya se voy. implementen estrategias de evaluación para la toma de decisiones. Esto con el fin de que, primero, eh, minimizar la probabilidad de errores costosos y tomar decisiones informadas. Eso es lo importante, conocer cuáles van a ser las implicaciones buenas o malas para la organización y cuáles podrían ser los errores y cómo poder resistir o dirimirlos, ¿sí? Porque eso es importante. No todas las decisiones van a significar per se buenas o que no vayan a tener ninguna implicación negativa. Siempre va a haber alguna brecha o algún aspecto que no se vaya, o sea, que va a incidir de manera contundente a la organización y es allí donde esa evaluación de la toma de decisiones nos permite ampliar ese espectro y adecuar las estrategias, ya sean operativas, comerciales, económicas, para que la organización no se vea afectada. Entonces, me gustaría saber, desde la experiencia que tienen ustedes como emprendedores, cómo evalúan la toma de decisiones, qué mecanismos han usado. Bueno, en mi caso, utilizo mucho, digamos que, analizar el impacto del tiempo. Sí, lo manejo a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? En este escenario evalúo los efectos de la decisión en distintos momentos para analizar la sostenibilidad de mi organización y de qué manera la estoy adaptando a los cambios que genera el entorno o que genera la ciudad o el cliente. ¿Con qué objetivo? Lo hago con el objetivo de identificar si la decisión sí es sostenible y beneficiosa para mi organización a largo plazo o si solo genera beneficios temporales. Ok. Siento que otro aspecto que evalúo bastante como en mi organización es como las decisiones que se encuentran como muy paralelas con mi equipo de trabajo, ¿sí? Sí. Como que comparo una decisión tomada con otras decisiones similares que ya me han ofrecido para identificar como las fortalezas de las mismas o no sé, como áreas de mejora. Pienso, sí, básicamente eso es. Y Diego, ¿cómo evalúas o cuál es tu estrategia de evaluación para la toma de decisiones? Bueno, yo pienso que para todo lo que han sido las tomas de decisiones respecto a mi emprendimiento, es evaluando siempre el factor riesgo, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa el riesgo, hay que tener en cuenta dos cosas, que son una constante en el mercado, ¿no? Y es el tema de mayor riesgo, Menos beneficio. quizá mayor beneficio, menos riesgo, menos beneficio, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los estados en los que esté la organización, depende de ese momento, se toman ese tipo de decisiones. Bueno, ¿qué tan dispuesto puedo estar a tomar cierto riesgo? Entonces, referente a eso, tomo una decisión. O si definitivamente no tomo decisión, porque sí, estamos hablando de la toma de decisiones en las organizaciones, pero a veces no tomar decisiones también es la mejor decisión, ¿no? Entonces, ese sería un buen punto también para reflexionar. Sí, claro. Dependerá obviamente del contexto o como tal del problema que nos lleve a evaluar esas alternativas.
para decir que a veces la mejor opción no es tomar una decisión, aun cuando también esa es una decisión, ¿no? Sin embargo, a partir de lo que ustedes han relatado, es importante que también tengamos en consideración que la literatura nos ofrece múltiples estrategias de evaluación para la toma de decisiones. En este sentido, no sé si ustedes han escuchado sobre el FODA. Sí. ¿Sí? Que es el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la organización, ¿sí? Y es una estrategia para evaluar la toma de decisiones, ¿sí? En ese sentido, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de aplicarlo, aun cuando no tengan proximidad o cercanía con ese instrumento. Pues yo siento que directa o indirectamente sí. ¿En qué sentido? Creo que se alinea un poco a lo que estaba explicando Diego hace un ratico, con el tema de las debilidades y las oportunidades. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si tu organización intenta mejorar tus debilidades y aprovecha las oportunidades, pues siento que está en un equilibrio constante. No sé si realmente ese desarrollo entra como una de las estrategias del FODA. En ese sentido, obviamente, pues se sugiere que como tal se evalúe de manera integral cada una de las variables, cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Entonces, por ejemplo, si lo vamos a hacer con la heladería, por ejemplo, ¿cuál sería una decisión que podrías tomar en la heladería, Diego? Simplemente el tema quizás el tema del surtimiento, no sé cómo se dice ese término, bueno, el surtir nuevamente, ¿no? O el almacenamiento de la materia prima o del producto como tal, ¿sí? Entonces es un producto que es perecedero, entonces tienes que tener muchísimas precauciones, muchísimos cuidados antes de tomar cualquier tipo de acción sobre ellos, porque corre muchísimos riesgos, ¿sí me entiendes? Como por ejemplo contaminación cruzada, vencimiento, bueno, un sinfín de riesgos. Entonces, frente a eso tienes que ser muy cuidadoso y aplica perfectamente el FODA, porque si tú lo haces bajo esos términos, claramente pues no vas a correr o vas a disminuir ese tipo de riesgos. Vuelvo al tema de los riesgos, ¿no? Entonces, entre menos sea la capacidad de correr esos riesgos, pues mucho mejor para tu organización. Sí. Entonces, sin embargo, creo que ese aspecto del FODA es importante aplicarlo para todos los campos de la vida, porque incluso nosotros como humanos somos una organización individual, ya después nos volvemos una organización comunal, pero aplica para la vida personal, para las organizaciones y para absolutamente todo lo que sea oportuno de tener en cuenta. Para este espacio me habías comentado que una de tus opciones era crear una nueva sucursal de la heladería, ¿sí? En este sentido, pues también sería muy útil hacer uso del análisis FODA. ¿En qué sentido? Porque obviamente pues tú vas a tener, digamos, en cuenta unas fortalezas con las que cuentas actualmente en tu organización, las oportunidades que podrías tener creando una nueva sucursal, las amenazas y las debilidades. En ese sentido era lo que también nos compartía Estefanía con respecto a tratar de buscar un balance, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, quisiera preguntarles si han estado expuestos a otro tipo de decisión dentro de sus organizaciones donde hayan hecho uso de esta estrategia de evaluación. Si en tu emprendimiento has aplicado el benchmarking. Y más cuando es un punto de
de productos como el que nosotros ofrecemos, tenemos que constantemente visualizar y tener en cuenta lo que la competencia hace, ¿no? Sí, claro. No podemos, y pienso que, bueno, sí, además de que sea solamente en mis productos, pienso que debe abarcar todo tipo de industria, porque encerrarse en una sola visión propia sería más bien un poco contraproducente. Por eso pienso que es un aspecto muy importante tener en cuenta por las organizaciones, saber que hay un ecosistema y un montón de opciones para el consumidor que si no las tuviéramos en cuenta, pues estaríamos perdiendo en el mercado. Entonces, esa comparación constante, ese estudio constante y recopilación de información constante, claramente de manera sana, ¿no? Una competencia sana, que es lo que podríamos decir, no ir a infringir cosas que no deben ser, pero sí saber cómo de pronto manejan X y Y cosas o X y Y procedimientos la competencia, podría hacer que nosotros como organización mejoremos y evolucionemos también, ¿no? A mí me llama la atención que en la actualidad muchas de las compañías que son competencia, que podemos ver ejemplos antes, que se odiaban, que se tiraban hate y todo este tema, ahorita lo que se busca es, de hecho, buscar alianzas. Hey, a mí me falta eso que tú tienes y yo de pronto tengo algo, puedo ofrecerte algo que a ti te falta, entonces, ¿por qué no podemos hacer algún tipo de unión, algún tipo de sociedad, en algún tipo de campaña? A ver cómo nos va, y si nos va bien podemos continuar en ese proceso, y si no, pues definitivamente cortamos relación. Pero las organizaciones inteligentes cada vez están tratando de ser un poco más alianzas que enemistades. Pienso que es un punto muy interesante. Y si te das cuenta, pues en este sentido también converge el benchmarking y el análisis FODA, porque igual también estás aplicando sobre esa otra organización un análisis con respecto a esas fortalezas que tiene, que en tu caso podrían representar debilidades y que si se entrecruzan, podría ser una dupla que puede representar a largo plazo un mayor beneficio en el mercado, ¿sí? Entonces, de ahí que la anterior premisa que les compartía sea aplicable, y es que las estrategias de evaluación en la toma de decisiones no son excluyentes. Si se adoptan varias estrategias, pues va a ser una decisión mucho más robusta, mucho más informada, con un enfoque mucho más holístico de la situación. Finalmente, una de las estrategias que se han implementado en este último tiempo es la evaluación del árbol de decisiones, que es una representación gráfica de cada decisión y de sus posibles consecuencias, ¿sí? Entonces está el problema y se desglosa en varias alternativas que posteriormente van a representar una serie de beneficios, una serie de riesgos que tendrían que ser evaluados. Pues digamos que es un recurso visual con el fin de recopilar, pero también de sintetizar la información, no minimizarla, sintetizarla, que es diferente y que también resulta útil. En este sentido, pues es muy similar también al análisis FODA, pero pues difiere un tanto al ser un recurso más visual. Sin embargo, pues a lo largo de la trayectoria de sus organizaciones puede que apliquen o no estas estrategias de evaluación en la toma de decisiones, pero que si bien son herramientas que permiten proponer un seguimiento a cada una de las decisiones que se están estudiando, las variables y las dimensiones, para que sea una decisión que a largo plazo pues represente una sostenibilidad, ¿sí? Me gustó mucho compartir este espacio con ustedes. Hicimos un barrido con respecto a este fenómeno en las organizaciones, desde una definición conceptual, desde la definición en la psicología como un proceso de orden superior, de la evolución que ha tenido en la toma de decisiones, las estrategias de evaluación, los modelos también. Y hemos traído también casos prácticos a colación que pues refuerzan lo que nos ha compartido la teoría, ¿sí? Así que les agradezco mucho por poder compartir
desde su experticia, desde su rol como emprendedores, el manejo de esta toma de decisiones, que si bien pues no es un tema sencillo, sí representa bastantes retos y más aún con los desafíos que supone ahora el auge de la inteligencia artificial. Pero como lo discutimos a lo largo de este podcast, pues la toma de decisiones no solo reviste el ámbito organizacional, sino que es un asunto que nos atañe día a día, desde nuestras vidas personales hasta nuestras vidas profesionales. Muchas gracias por la invitación. Gracias.